Bienvenidas todas las personas que nos acompañan en este cuarto día del Sexto Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático y Decimocuarto Congreso Nacional. A continuación, tendremos la conferencia magistral del doctor Giancarlo Hochsprung Miguel, del Instituto de Geociencias de la Universidad Estadual de Campiñas, Brasil. Su ponencia se titula Enredos del negacionismo climático y la interconexión de las crisis globales. Antes de dar paso a la presentación de Jean Carlos, leeré una breve semblanza. Él es profesor en el Departamento de Política Científica y Tecnológica del Instituto de Geociencias de la UNICAMP y es profesor titular del programa de posgrado en Política Científica y Tecnológica en este mismo instituto desde 2023. Es licenciado en Ciencias Sociales por la Fundación Universitaria Regional de Blumenau. Obtuvo su maestría y doctorado en Política Científica y Tecnológica por la Universidad Estatal de Campiñas. Con una beca CAPES, realizó una investigación doctoral en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Sao Paulo en el Departamento de Ciencias Sociales, con apoyo de la FAPESP, FAPESP. Fue investigador visitante en la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de East Anglia, Reino Unido, entre 2018 y 2019, con un apoyo de la beca FAPESP. Se desempeñó como consultor y coordinador de proyectos internacionales relacionados con la ciencia, la sociedad y el medio ambiente, incluyendo el proyecto CLIMAX 2015-2021 y el proyecto SISSA Euroclima Más, financiado por la Comisión Europea de 2023 a 2024. Actualmente es investigador en el Laboratorio de Estudios sobre Cambio Tecnológico, Energía y Medio Ambiente, realizando investigaciones sobre la gobernanza de la transición energética en el sector de la energía solar con el apoyo de FAEPEX. Tiene una amplia experiencia en el campo de la sociología y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y además ha trabajado en temas como la producción y el uso político de conocimiento científico y tecnológico en el cambio climático, las transiciones hacia la sostenibilidad, la transición energética, la coproducción de conocimiento y los procesos de toma de decisiones basados en ciencia. Imparte cursos de grado y posgrado en las áreas de ciencia, tecnología y sociedad, energía, innovación y sostenibilidad, así como en historia económica, política y social de Brasil. Agradecemos mucho al doctor Jean Carlos que haya aceptado participar en esta edición del Congreso y les invitamos a las y los asistentes a que vayan pensando sus comentarios y preguntas para comentarlos directamente con Jean Carlos al final de la presentación. Te escuchamos, Giancarlo, y muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar en esta conferencia. Agradezco, Teresa, y a los organizadores por esta oportunidad de hablar sobre un tema que vengo investigando desde al menos 2019, que dice respecto al negacionismo climático. Lo que presentaré hoy son algunos de los resultados de una investigación que he estado desarrollando durante al menos 5 años. Y en esta investigación yo busco discutir las ideas relacionadas con el negacionismo climático, utilizando un enfoque informado por los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y los estudios agnotológicos, que iré en secuencia hablar un poco al respecto. Yo puedo compartir la pantalla para dar inicio a la presentación, ¿sí? Claro, por favor. Entonces, el título de la presentación es Enredo del negacionismo climático y las interconexiones de las crisis globales, colocando el problema del negacionismo del cambio climático con algunas importantes cuestiones que podemos pensar al respecto. El negacionismo climático me parece ser un tema actual y urgente de discusión, pero me parece que necesitamos profundizar los significados
con preguntas más detalladas al respecto del negacionismo del cambio climático. ¿Es simplemente una manifestación de intereses contrarios al ambientalismo? Por un lado, podríamos entender el negacionismo climático como un proceso de desinformación motivado por intereses específicos, principalmente económicos. Me parece insuficiente colocar a cuestión solamente de esta manera. Tampoco es entonces una negación categórica de la ciencia climática como forma de conocimiento. Serían los negacionistas totalmente contra las ciencias ambientales. No les parece verdad, por ejemplo, las previsiones meteorológicas o de clima sazonal. Yo acredito que no. Yo acredito que la negación de la ciencia climática se da en algunos puntos específicos. Tampoco sería simplemente la falta de información, que podríamos combatir el negacionismo climático difundiendo información científica. Me parece también insuficiente. ¿O sería que estamos hablando de algo más amplio relacionado con una crisis de confianza en las instituciones científicas, periodísticas y en el propio sistema, el sistema de comunicación y difusión de la ciencia? Son cuestiones que en mi mirada precisan de investigaciones empíricas más robustas al respecto del fenómeno del negacionismo climático. A pesar de que el negacionismo ha sido muy discutido y combatido en los medios de comunicación y en la ciencia, sigue faltando un análisis más profundo desde las ciencias humanas que aborde el fenómeno de manera más amplia. Tratar el negacionismo de una manera simplista, como si fuera solo una cuestión de ignorancia o alienación, no contribuye a resolver el problema. En la figura que les presento en la pantalla, hay una representación muy típica de cómo los periodistas piensan los negacionistas, con paradisero mínimo como personas completamente alienadas de la realidad. Entonces, la pesquisa social, acredito, una pesquisa social seria respecto del tema, precisa abordar el fenómeno de manera metodológica e empírica. Por lo tanto, propongo que para abordar el negacionismo climático de manera efectiva, necesitamos entenderlo dentro de una arquitectura del poder que pone en escena el negacionismo. Esta arquitectura está compuesta no solo por discursos, sino también por formas de sociabilidad, actores, mediaciones tecnológicas que contribuyen a la producción y difusión del negacionismo en contextos específicos. Es fundamental comprender que los discursos negacionistas no ocurren en un vacío, sino que se desarrollan en contextos que les otorgan sentido. Por lo tanto, debemos estudiar las condiciones que hacen posible la existencia del discurso negacionista. Además, es importante conocer las mediaciones tecnológicas que permiten que las desinformaciones alcancen una escala sin precedentes en la historia debido al acceso masivo a las redes digitales y dispositivos móviles. También es clave identificar a los actores involucrados en la creación y difusión del contenido negacionista. Estos actores pueden incluir instituciones, sectores económicos y grupos de interés, cuyos motivos están vinculados a factores políticos, económicos y sociales. Por otro lado, debemos analizar cómo el negacionismo climático produce sujetos políticos que se oponen no solo al ambientalismo, sino también a un conjunto más amplio de ideas y valores. A partir de estos análisis, creo que es posible desarrollar una tipología del negacionismo climático que varíe de un contexto nacional a otro. Por ejemplo,
podríamos hablar de un negacionismo climático brasileño, uno norteamericano, un mexicano y así sucesivamente. Establecer estas tipologías nos permitiría comprender mejor cómo combatir este fenómeno en diferentes contextos. Por lo tanto, esta tipología puede estructurarse en tres categorías principales. Primero, mapeo de actores y motivaciones. En cada contexto nacional debemos identificar a los actores involucrados y las motivaciones que impulsan sus posturas negacionistas. Por ejemplo, en México, los actores pueden estar conectados con redes internacionales y la industria petroquímica, mientras que en Brasil pueden estar vinculados a sectores específicos como el agronegocio y así sucesivamente en otros países. También es importante comprender la importancia de los discursos. Es importante identificar las líneas discursivas que sostienen el negacionismo en cada contexto. En algunos casos, el discurso puede estar relacionado con la soberanía nacional, como sucede en países donde negacionistas perciben que organismos internacionales como el IPCC amenazan la autonomía en la gestión de los recursos naturales, como veremos más adelante, es el caso brasileño. Y también comprender las urgencias históricas que oportunizan el discurso negacionista. El negacionismo climático tiende a surgir en momentos específicos de crisis o movilización, como en torno a la publicación de los informes del IPCC o durante la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estos momentos políticos activan una respuesta negacionista, a menudo vinculada a intereses económicos y políticos locales. A nivel nacional, una urgencia puede ser la implementación de la política climática por parte del gobierno, que esto puede disparar una respuesta negacionista de sectores específicos o de grupos sociales específicos. Sobre el marco teórico que yo pretendo discutir el caso, en cuanto al marco teórico que sustenta este análisis, el estudio del negacionismo científico, no solo negacionismo climático, ha sido abordado en términos de lo que se denomina agnotología. Este campo de estudio se centra en cómo se produce la ignorancia de manera intencional. La ignorancia no es simplemente la falta de conocimiento, sino que puede ser activamente generada para servir a ciertos intereses. Las prácticas agnotológicas, según el campo de la agnotología, se refieren a los procesos mediante los cuales se produce o se mantiene deliberadamente la ignorancia. Estas prácticas pueden incluir, a ejemplo, desinformación, difusión deliberada de información falsa o engañosa para confundir o manipular la opinión pública, borrado de la memoria, omisión o supresión de eventos o información histórica importante, revisionismo histórico, reinterpretación o manipulación de la historia para servir a intereses políticos e ideológicos específicos, destrucción de archivos y bases de datos, censura, destrucción o construcción de monumentos, que es la manipulación del espacio público y de la memoria colectiva, desinversión en ciencia, teniendo como efecto la reducción o eliminación del financiamiento para la investigación científica, especialmente en áreas que pueden desafiar intereses poderosos, como el caso de la pesquisa en mudanzas climáticas. También ataques a científicos y comunicadores. Estos son intentos de desacreditar o intimidar los científicos. Y también el desmantelamiento de las instituciones ambientales y de las políticas públicas. Y así sucesivamente, estas prácticas se tornan lo que llamo de agnotología en este trabajo. En la pantalla
tenemos uno de los trabajos clave en este campo, es el libro Agnotology, editado por Robert Proctor y Longda Schimbinger, que introduce este estudio, y un libro muy influente al respecto del cambio climático, el negacionismo del cambio climático, es Merchants of Dog, de Eric Conway y Naomi Oreskes. Entonces hay una literatura ya producida sobre estos estudios de la ignorancia. Por otro lado, los estudios del filósofo francés Michel Foucault sobre saber y poder ofrecen un marco útil para entender el negacionismo científico y el negacionismo climático como un dispositivo en el que los discursos y la práctica de poder se entrelazan. El negacionismo no es solo un discurso, sino un conjunto más complejo de elementos que incluye actores políticos, prácticas institucionales, movimientos sociales que los sostienen con una práctica estructural. Además, la interpretación del concepto de dispositivo por el filósofo Gilles Deleuze nos permite ver el negacionismo climático como una red de narrativas e ideas que se entrelazan de maneras complexas. Este enfoque nos invita a estudiar las diversas líneas que componen el negacionismo climático y cómo estas interactúan por formar una arquitectura de poder que sustenta este fenómeno. Es interesante pensar que la palabra enredo y trama puede significar narrativa y rey al mismo tiempo. Precisamente esta naturaleza reticular del negacionismo, cuando se identifica, puede sacar a la luz su complejidad. Y paso ahora a tratar del estudio de caso de negacionismo en Brasil. El caso del negacionismo en Brasil ofrece un ejemplo interesante para estudiar la genealogía del discurso negacionista y su contexto político. Un hito importante en la difusión del negacionismo en Brasil fue cuando el expresidente Jair Bolsonaro, un ultradirectista y conservador, citó un libro llamado Psicosis Ambientalista en una reunión del G20, impulsando la popularidad de la literatura negacionista en el país. Como ves en la pantalla, hay un número de publicaciones circulando que es tremenda respecto del negacionismo climático en Brasil. Al analizar esta literatura, es posible comprender las condiciones de posibilidad de los discursos negacionistas en Brasil. Más allá de la negación de la ciencia, estos discursos identifican el problema del cambio climático como una falsa urgencia que estaría vinculada a amenazas más amplias. Entonces, en mi estudio pasé algún tiempo leyendo estas publicaciones y las interpretando a luz de los conceptos que yo presenté anteriormente. Y lo que puedo decir en líneas generales al respecto de este estudio es que ellos permiten entender la composición de una visión del mundo negacionista. Uno de los temas recurrentes en la literatura negacionista brasileña es la oposición entre el globalismo y la soberanía nacional. Según estos autores, organismos internacionales como el IPCC estarían tratando de imponer regulaciones que amenazan la autonomía de Brasil sobre sus recursos naturales. Es por excelencia un pensamiento conspiracionista al respecto de las organizaciones globales del medio ambiente. Otro tema común es el conflicto entre Estado y la libertad de mercado, argumentando que las políticas climáticas son excesivamente reguladoras y perjudican el libre mercado, especialmente en sectores como la agricultura y la ganadería. Además, estos discursos conectan la ciencia climática con el marxismo cultural, afirmando que los movimientos ambientalistas
que se perciben como de izquierda están corrompiendo la ciencia para imponer una agenda globalista de la izquierda. Sería un poco aquella percepción de los ambientalistas como las melancías, estas frutas que son verdes por fuera y rojas por dentro. Son ambientalistas en los discursos, pero la intención es izquierdista. Entonces, esto forma esta visión al respecto de un globalismo que pretende esclavizar los pueblos sobre el discurso ambiental. Finalmente, también se observa una narrativa de paganismo versus una sociedad cristiana, en la que ciertos grupos cristianos conservadores ven el ambientalismo como una amenaza a los valores religiosos, interpretando que el ser humano debe dominar la naturaleza según el mandato divino de la Biblia. Entonces yo voy adelante explorar un poco más estos temas con el caso del negacionismo en Brasil con eventos concretos. Sobre el contexto político de la política y la ciencia del cambio climático en Brasil, es interesante que desde 2007 a 2016, Brasil vivió un periodo de fortalecimiento en la construcción de redes científicas y políticas climáticas. Durante este tiempo hubo una coproducción de las ideas científicas sobre el cambio climático y las políticas públicas del país. En la imagen que mencioné antes, en esta pantalla, vemos Thelma Krug, vicepresidenta del IPCC, una cientista brasileña, junto al presidente Lula en la conferencia climática de Copenhague en 2009, lo que simboliza la participación activa de Brasil en la agenda climática internacional en este periodo. Sin embargo, con la elección de Jair Bolsonaro en 2019, el escenario cambió drásticamente. Bolsonaro, un presidente de extrema derecha, ve el ambientalismo como un movimiento de izquierda que interfiere con el desarrollo económico de Brasil, particularmente en lo que respecta al agronegocio. Durante su mandato, el negacionismo climático se institucionalizó en el gobierno, afectando profundamente las políticas ambientales y climáticas del país. Durante el gobierno Bolsonaro, los ministros de su gabinete, en particular el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, y el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, promovieron una postura negacionista. A través de su discurso y acciones, destruyeron grande parte del aparato institucional previamente construido para las acciones climáticas en Brasil. Algunos de los ejemplos son: cerraron la Secretaría Nacional de Cambio Climático, impidieron que Brasil fuera la sede de la Conferencia de las Partes en 2021, atacaron a científicos brasileños que presentaban datos sobre la deforestación de la Amazonia. Además, establecieron una red de comunicación con think tanks estadounidenses que operan con acciones negacionistas, elevando el negacionismo climático brasileño a un nivel internacional. No retiraron a Brasil del Acuerdo de París, sino que se aliaron con el grupo de los países emisores que quieren bloquear el acuerdo. Desviaron fondos de recursos del Fondo Amazonia destinado a la preservación del medio ambiente en Brasil. De esta manera, el discurso negacionista se tradujo en acciones y políticas institucionales que de manera concreta debilitaron tanto la política climática como la ciencia relacionada con el clima en el país. Si pretendemos entender los impactos del negacionismo, precisamos, es claro, entender lo que está por detrás de esto. Detrás hay una fuerza económica vinculada al agronegocio. En Brasil, el agronegocio y la extrema derecha impulsan una máquina de noticias falsas
sobre el cambio climático, principalmente a través de asociaciones rurales, medios de comunicación y el poder político de la bancada parlamentar ruralista. La bancada parlamentar ruralista en Brasil es un grupo de legisladores, tanto diputados como senadores, que representan los intereses del agronegocio y del sector rural en el Congreso Nacional. Esta bancada defiende principalmente los intereses de grandes productores agrícolas, ganaderos e empresarios vinculados a la explotación de recursos naturales. La alianza con lo negacionista climático se hace para desvincular la relación entre la deforestación y el cambio climático. Si se reconoce científicamente esta relación, se tendría que combatir la deforestación, lo que impactaría directamente los negocios extractivistas y depredadores del agronegocio brasileño. En la figura que les presento en la pantalla, una imagen de 2019 ilustra bien esta relación entre los ruralistas y los conservadores en Brasil. En ella vemos a la ministra de la Agricultura, el ministro del Medio Ambiente, miembros del Senado y de la bancada ruralista posando sobre una máquina cosechadora de soja. Esto refleja la visión de este grupo político sobre el medio ambiente y el cambio climático, una vez que ilustra una visión extractivista sin límites. El tocado en la cabeza del ruralista es una burla hacia los pueblos indígenas de la Amazonia, quienes son los que más sufren las consecuencias de la deforestación. El poder económico del agro es tremendo. El poder es inmenso, representa el 43% de la exportación brasileña, con productos principales como soja y el ganado. Y este sector genera cerca de 96.000 millones de dólares en exportaciones anuales, lo que también se traduce en una gran influencia política. Cámara de los Diputados Federales actualmente, 300 de los 513 parlamentarios brasileños pertenecen a la bancada ruralista, lo que implica una gran influencia en la política ambiental del país. Esta fuerte representación ruralista ejerce presión para flexibilizar las leyes ambientales, facilitando la expansión del agronegocio, a menudo a expensas de la preservación de los recursos naturales y la protección de los territorios indígenas. El negacionismo climático también llegó al Senado en el gobierno de Bolsonaro. En 2019, el negacionista climático Ricardo Felicio, este que usted ve en la pantalla, fue invitado a hablar en el Congreso Nacional sobre la farsa del calentamiento global, donde afirmó que no había evidencia científica de la influencia humana en el clima global. Durante el gobierno de Bolsonaro, este tipo de intelectual, pseudo-intelectual, tuvo gran influencia y convirtió el discurso negacionista en prácticas y medios políticos que fueron aplicados en varias camadas y acciones sociales. Y si pretendemos entender este periodo de la historia y entender los impactos materiales y concretos del negacionismo climático en Brasil, es necesario también comprender cómo este discurso crea una forma de violencia real que demuestra cómo la producción de la ignorancia opera mucho más allá de lo semántico y de los discursos. El año de 2022, en el estado amazónico de Acre, fue derribada la estatua del ambientalista y sindicalista Chico Mendes, una de las figuras políticas más importantes de la defensa de la Amazonia en Brasil. La destrucción de este monumento expresa la violencia bolsonarista contra la memoria y el legado de las luchas por el medio ambiente en Brasil. En ese momento, el estado de Acre estaba bajo el gobierno de Gladson Cameli, un firme defensor del agronegocio en esa
región. Entonces, este borrado de la memoria nos apunta para cómo el negacionismo no se limita solamente a la textualidad de discursos, más se incorpora en prácticas concretas de los movimientos que lo difunden. Pero la difusión de ideas negacionistas en Brasil no se concentra únicamente en los grupos bolsonaristas. Otros grupos liberales y conservadores en Brasil también desempeñaron un papel importante en la propagación de ideas negacionistas. Al igual que en los Estados Unidos, donde los think tanks liberales conservadores han jugado un papel clave en la producción de discursos y acciones negacionistas, en Brasil existe una fuerte relación entre estos grupos y la difusión de ideas que negan el calentamiento global. Esto refleja cómo los discursos convierten en acciones en instituciones. Entonces, en la pantalla, estos son prints de los sitios de los institutos liberales brasileños que difunden también ideas negacionistas del cambio climático. Además, en los últimos años, el negacionismo climático ha ganado una gran presencia en las redes digitales. Las imágenes que se muestran son capturadas de vídeos negacionistas climáticos que participaron en canales de YouTube muy populares en Brasil. En 2016, negacionista Ricardo Felicio apareció en un conocido programa de entrevista en Brasil, similar al David Letterman en Estados Unidos. Este programa era un programa de un presentador llamado Jô Soares, que había una gran audiencia. Entonces, ese espacio concedido en los grandes medios de comunicación y en las redes digitales se presenta como lo que como que llamaron de falso equilibrio de ideas, cuando trataron el caso del negacionismo climático en Estados Unidos. Se trata de un error en el que se permite escuchar el otro lado de la historia sobre el calentamiento global, como si realmente hubiera una controversia sobre la realidad del cambio climático en el ámbito científico, lo cual sabemos que es una falsidad. Es necesario comprender más profundamente cómo las arquitecturas digitales se utilizan para difundir la desinformación, algo que no puedo abordar en profundidad en esta presentación, pero que deja claro que estas arquitecturas digitales facilitan la propagación del negacionismo. Tenemos en Brasil también, se ya no bastase, institutos conservadores cristianos también apoyan el discurso y las acciones negacionistas del clima. Esto nos lleva a una interesante dimensión religiosa del negacionismo climático, que a menudo es poco explorada. Yo creo que deberíamos pensar más sobre cómo las religiones interpretan la urgencia del cambio climático o lo niegan como un fenómeno religioso. Por ejemplo, el Instituto Plinio Correa, un instituto cristiano conservador brasileño, contrató a negacionistas climáticos para dar conferencias a su público entre 2019 y 2020. Además, algunas editoras cristianas en Brasil publican los libros negacionistas climáticos que mostré en el comienzo de esta presentación. Esta conexión entre el cristianismo conservador y la negación del cambio climático a menudo se basa en la interpretación de una pasaje del Génesis que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que dominara sobre la tierra y sus criaturas. Esta interpretación conecta el fundamento religioso bíblico con la idea de que los seres humanos están en la tierra para dominar la naturaleza, no para someterse a ella. La misión cristiana entonces sería fructificar y multiplicarse sin necesidad de preocuparse por lo cuidado de la naturaleza.
Las políticas climáticas, por lo tanto, se perciben como una interferencia en el mandato especial del ser humano de dominar la Tierra, considerando la ecología como una forma de paganismo. Al discutir la relación entre el cristianismo conservador y el paganismo climático en Brasil, tendremos que volver al libro ya mencionado anteriormente, La Psicosis Ambientalista, un bestseller brasileño del negacionismo climático, que de alguna manera galvaniza las ideas que acabo de presentar, señalando un enemigo público directo: los ambientalistas y los izquierdistas. Estos ya no son vistos solo como miembros de la izquierda marxista, sino también como terroristas y satanistas que buscan corromper los valores cristianos. En un estudio genealógico es necesario comprender cómo el cristianismo conservador se relaciona con la política y la visión de la naturaleza en Brasil a lo largo de la historia de Brasil. Desde 1500, con la colonización portuguesa, el gobierno colonial ha percibido la naturaleza como un problema y no como algo que debe ser preservado. Estas ideas las he discutido con un colega investigador, el antropólogo André Bailão, quien ha analizado las visiones de los naturalistas en Brasil del siglo XIX, especialmente de un naturalista llamado von Martius. En sus escritos y diseños, von Martius retrata a Brasil y su población como un país donde existe un exceso de naturaleza. Marcio sostiene que el clima tropical de Brasil, caracterizado por el calor, la indolencia, la sexualidad y la violencia, está en oposición al clima templado de Europa, que según él fomenta la contención, la moralidad, la abstinencia y que conduce a ciertos avances civilizatorios. En su visión, el clima tropical y la exuberancia de la vegetación de Brasil son percibidos como factores de atraso, en contraste con los climas más templados, que según él favorecen la civilización y la prosperidad de los pueblos. En la imagen que les muestro en la pantalla, observamos estos árboles gigantescos, mientras que las personas parecen diminutas en comparación a la naturaleza. Marcius utiliza esta representación para reforzar su idea de que los pueblos indígenas no son capaces de dominar la naturaleza, sino que se confunde con ella, careciendo del poder y de la capacidad productiva necesarios para transformar el entorno natural en una civilización. Estas ideas del siglo XIX son interesantes porque de alguna manera siguen informando las políticas actuales en Brasil. En la caricatura que muestro aquí, en la parte derecha del vídeo, vemos una ilustración en la que los ruralistas y el agronegocio miran una selva y dicen que es absurdo que esta selva ha invadido nuestras tierras hace 1000 años y que ahora obstaculiza nuestros agronegocios. Entonces, lo que entendemos aquí es que si buscamos genealógicamente una comprensión de cómo surge el negacionismo como una idea, podemos encontrar rastros de ideas negacionistas sobre la naturaleza y el clima tropical que datan al menos del siglo XIX en Brasil. Llegando a mis conclusiones, he intentado aquí mostrar algunos puntos, basándome en una perspectiva teórica de los estudios agnotológicos sobre lo que sería el negacionismo climático. Según los términos planteados por Michel Foucault, este sería, en mi visión, un dispositivo del negacionismo climático, compuesto por diferentes líneas de enunciación que se entrelazan y se coordinan con la negación de la ciencia climática. En este sentido, no podemos ver el negacionismo climático únicamente como desinformación, sino como un fenómeno más complejo que produce una arquitectura más heterogénea de enunciados, prácticas, acciones, instituciones
en la que participan diversos grupos sociales. Al buscar una genealogía de la negación ambiental y climática, percibimos que en la visión negacionista siempre ha habido una contradicción entre la naturaleza y la civilización, entre los modos diversos de vida de los pueblos nativos, indígenas, comunidades negras, quilombolas en Brasil y los valores del mundo cristiano blanco. Esto se relaciona con las leyes forestales en el caso de Brasil y las leyes ambientales y también con el liberalismo como forma de expansión del extractivismo y el capitalismo en Brasil. Así, la oposición entre ambientalismo y ruralismo se manifiesta desde el momento en que surge el discurso ambientalista en Brasil. Inmediatamente estas fuerzas se ponen en conflicto. Al respecto de la interconexión de las crisis globales, a mi juicio, el negacionismo es una de las muchas crisis que enfrentamos hoy en día. Ciertamente estamos inmersos en una crisis ecológica relacionada con el cambio climático, que a su vez está conectada con una crisis energética, una crisis sanitaria a escala global y también con una crisis epistémica, en la que negamos la factualidad de la ciencia al abordar estos problemas. Así, hay una crisis de orden epistémico en la que el negacionismo opera. El negacionismo funciona como el pegamento de toda esta crisis, conectándolas entre sí. Nos impide entender la interconexión de esta crisis, compartimentalizando muchas veces la discusión de los problemas. Es decir, se plantea que los riesgos pueden ser gestionados de manera compartimentada. Por ejemplo, si hay deforestación en la Amazonia, solo abordamos el problema con acciones puntuales sin conectarlo a una lógica sistémica más amplia, que es la lógica del sistema capitalista. De esta manera, se obstaculizan las acciones políticas estructurales que deberían abordar fenómenos como la desinformación, la crisis ecológica y la crisis energética como problemas estructurales, que no pueden resolver únicamente con tecnologías o reformas políticas, sino que requieren transformaciones más radicales del capitalismo en su conjunto. El negacionismo y la crisis epistémica nos impiden, por lo tanto, promover una desaceleración del neoextractivismo, la idea de que el agronegocio, en el caso de Brasil, es una fuerza económica y política y nuestro camino hacia el crecimiento se beneficia de la idea de que el cambio climático es una farsa y que las políticas ambientales forman parte de una guerra comercial en la que los intereses nacionales se enfrentan a los de grupos económicos europeos y globales. Así, el negacionismo sirve como una cortina de humo para comprender la interconexión de las crisis globales. Para finalizar, finalmente, ¿no? ¿Qué se puede hacer? La gente suele preguntarme esto cuando presento este tema. Bueno, no has mostrado una visión del infierno al hablar de todos estos problemas, pero ¿qué se puede hacer realmente para enfrentar este fenómeno del negacionismo tan complejo? Existen sí prácticas que podemos combatir este fenómeno. Entonces, existen prácticas de monitoreo de las redes de desinformación que estarían más enfocadas en el combate de la información negacionista. En el caso brasileño, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente invirtió 4 millones recientemente para monitorear redes digitales que propagan desinformación ambiental. Esta es una forma de combatirlo en las redes, pero solo eso no es suficiente, ciertamente. También necesitamos formas de comunicación efectiva sobre el cambio climático. La comunicación efectiva no consiste, a mi ver, simplemente en llevar información para llenar un vacío en la sociedad. La información llega a la sociedad y debe hacer sentido en el contexto social en el que se recibe. Entonces hay un problema de la comunicación del cambio climático que tiene que ser revisto también. Además, es importante defender la ciencia como una investigación, más no como una verdad absoluta, ¿cierto?
A menudo veo que la defensa de la ciencia climática se realiza atacando a los grupos negacionistas, diciendo que ellos niegan fundamentalmente la realidad y que la ciencia climática, por lo tanto, sería la verdad sobre el calentamiento global. Eso también es peligroso, ya que debemos buscar una ciencia que no vuelva a las antiguas ideas positivistas, sino que sea transdisciplinaria, que aborde los problemas sociales y se convierte en una ciencia de investigación, no en una ciencia que imponga una verdad, sino que construya su objetividad junto con la sociedad. Por último, sin duda necesitamos políticas públicas participativas, lo que nos lleva a la temática de la gobernanza. Los problemas ambientales requieren políticas participativas a nivel local. El propio proceso de gobernanza, una gobernanza reflexiva, debería incorporar estos preceptos. Claro que esto no es una fórmula garantizada de éxito, todo depende cómo se aplique en cada contexto y de forma coordenada. Termino aquí esta presentación y me gustaría invitarlos a continuar esta discusión. Tendremos a la Unicamp el 30 de octubre un foro sobre cambio climático, la interfaz entre ciencia y sociedad. Sería un placer contar con su participación en la transmisión en línea de este evento. Hay un QR code que puedes hacer a la inscripción al evento. Muchas gracias y quedo abierto a preguntas y dudas sobre este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, doctor Jean Miguel, Carlos. La verdad es que fue fascinante escucharte, generó mucho interés tu conversación de hoy y voy a dar paso a leer algunas de las preguntas. Si quieres podemos hacer rondas, una primera ronda y las contestas y luego continuamos con Hay todas. tantas rondas así de preguntas. Vamos a hacer varias rondas, que yo quiero apuntarme también a las preguntas. Comienzo con la pregunta de Ángel Yair Mata González. Él te pregunta cómo podemos cambiar la postura de personas que son altamente negacionistas del cambio climático, porque a pesar de que se les puede presentar datos verídicos y crudos, ellos no suelen entender ni creer. Dicen que es un proyecto de la HAARP o cosas por el estilo, ¿no? Eh, te dejo otra preguntita en el... Sí. Sí, sí, sí. Menciona Enrique Serrano Gálvez. ¿Puede existir el negacionismo de facto? Esto es, quienes aceptando el cambio climático no toman acciones para mitigarlo. Esta inacción es frecuente en algunos gobiernos latinoamericanos, te pregunta. Ujú. Y si quieres cerramos con esta, el primer grupo. Gamaliel Becerra tiene interés en saber, ¿se podría decir que si el negacionismo científico está ligado directamente con las arquitecturas de poder, entonces es viable el intento de cambiar la estructura que conforma esta edificación, lo que podría ser entendido como un anarquismo, o por el contrario, podríamos ver más viable el sí mantener las estructuras al tiempo que hacemos intentos colectivos de demostrar los efectos del cambio climático? Adelante, ya te escuchamos. Sí, interesante. ¿Cómo cambiar la postura de persona negacionista? Es una pregunta interesante porque principalmente en Brasil estamos viviendo un momento en que estamos divididos entre una, una parte de la población más a derecha, por tanto más perto de este espectro que yo mostré acá, personas más a izquierda. Yo no creo que es posible cambiar de todo la postura de personas negacionistas con simplemente les mostrando hechos científicos. Creo que esta no es la mejor estrategia. Podríamos pensar que una manera de convencer a estas personas sería cambiar su visión política al respecto del proceso, ¿sí? ¿O qué tenemos a ganar con la política climática y o qué tenemos a perder si no si tivermos acciones climáticas efectivas? Entonces, eso es una forma de decir que estamos invirtiendo en fuentes energéticas
sostenible, como la energía solar, que estamos protegiendo la naturaleza para otras generaciones. Entonces, yo creo que el debate dentro de la ciencia no es tan efectivo porque, como yo dije, no se trata acá solamente de hechos científicos, más de una visión más compleja del mundo que envolve valores morales y posturas políticas que envasan ese tipo de postura negacionista, ¿sí? La segunda pregunta, ¿puede ser el negacionismo también un negacionismo puede se expresar en una forma de inacción en la acción climática? Sí, con certeza. Entonces, yo puedo ser, por ejemplo, un político que fala de la importancia de la política climática, pero ser un negacionista en la acción gubernamental, ¿sí? Entonces, eso es muy común cuando por un lado, se dice que es importante el cambio climático, mas por otro, se destruye las instituciones ambientales, se destruye el fondo de la ciencia, se desmoviliza las acciones ambientales. Entonces, sí, claro que sí, la inacción también es una forma de negacionismo velada. Y la tercera pregunta, cambiar la estructura política de fondo. Eh, ¿Sería posible pensarnos en un socialismo ambiental, una forma de sociedad que no sea orientada para la producción infinita de mercancías y cosas así? Yo creo que eso es algo que está en lo horizonte de muchos movimientos sociales que se envuelven con la acción y acciones ambientales. Particularmente en la teoría marxista, ahora hay una proliferación de libros, de estudios sobre el ecomarxismo, el degrowth, decrecimiento de la economía, y toda una teoría, un planteamiento de discusiones que van al encuentro de decrecer el sistema de producción capitalista en favor de organizaciones locales, que es muy interesante y recomiendo mucho la lectura para profundizar esta discusión, ¿sí? No sé si respondí básicamente a algunas cuestiones, son... No, sí, sin duda. De hecho, si me permites, Jan, a mí me hacías pensar, me sumo a lo que mencionabas hace un momento sobre la distinción posiblemente de negacionismos declarados, aquellos líderes de Estado que abiertamente niegan el cambio climático, pero luego tenemos los negacionismos prácticos, no oficialmente declarados, y me hacía pensar mucho en lo que tú describías ahorita, y a raíz de la pregunta que te hacían cómo México podría ser un buen ejemplo del desmantelamiento institucional, como el INEC, CONAVIO en su momento, INTA, digamos, eso, aunque no tenemos no tuvimos un líder de Estado que declarara como que negara el cambio climático en términos prácticos, al negar la importancia del tema, pues, y desmantelar instituciones, está negando que es una amenaza, ¿no? Entonces es muy interesante, muchas gracias. Y continúo con las preguntas. Este Román te quiere preguntar, ¿usted cree que haya actualmente negacionismos en el país de México? Bueno, un poco lo acabamos de medio adelantar. Violeta Ramírez te dice, definitivamente las posturas políticas acerca del cambio climático influyen en las medidas con que se operan para mitigar el mismo. Entonces, ¿cómo se podrían hacer campañas más eficaces para demostrar que el negar estas problemáticas no es una solución a este? ¿Te parece si te pongo una más? Sí, claro. Enrique Serrano Gálvez dice, el negacionismo no necesariamente puede ser declarativo, se puede, bueno, un poco lo que acabamos de mencionar, se puede manifestar en la práctica cuando los gobiernos nacionales, sean estos de izquierda o derecha, no promueven o adoptan o implementan políticas públicas, ¿no? Quizás sobre eso puedas ahondar un poquito, y si quieres con esas por ahora. Ujú. Eh, Creo que sobre el negacionismo en México, usted tiene que me informar a respecto de eso, porque no, como yo dije, estoy
como un cientista social estoy pensando en construir tipos de negacionismo alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, sería muy interesante ver una pesquisa sobre el negacionismo en México, o si no hay negacionismo declarado en México, ¿qué tipo de negacionismo podemos tener? ¿Un negacionismo práctico? O, entonces, o que yo dije acá sobre México fue apenas una especulación, algo como vamos ver o que dicen sobre eso. Mas yo creo una necesidad de mapeo global de estas formas de negacionismo climático y ambiental como un instrumento interesante, no solo de las ciencias sociales, mas también de la política climática para entender de manera complexa este fenómeno. A crítica que faço aqui é uma crítica à maneira que os científicos e os periodistas têm lidado com o problema do negacionismo. Como eu mostrei em uma de los slides, la tira de humor con el negacionista Denier con la cabeza enfiada en la arena. Yo creo que eso no es la mejor forma de lidiar con el problema y ni mismo comprenderlo en su profundidad. Y cuando conversamos con los científicos, los climatólogos, y este van a combatir el negacionismo climático, siempre vuelto a una versión positivista de la ciencia, una actitud de que la ciencia es la verdad absoluta y que negar la ciencia es algo como ir contra la realidad. Entonces, desde una perspectiva constructivista de la ciencia, eso es votar años y años atrás de discusiones de la sociología de la ciencia. Y debemos sí defender la ciencia, pero una ciencia transdisciplinaria, engajada con las causas de los pueblos impactados. Y ahí ya direcciono a la pregunta que fue feita, campañas más eficaces. Yo creo que las campañas no pueden ser las campañas telegráficas, ¿sí? Que yo tengo aquí un paper científico y digo, circulen estas ideas pela sociedad y vamos a ver o que esto muda en el mundo. Yo creo que campañas eficaces deben se involucrar con la realidad local de los pueblos y sus problemas ambientales locales. Las mudanzas, el cambio climático necesita ser encarnado, incorporado en luchas reales y locales de los pueblos. Y así la ciencia moverse a una misión transdisciplinaria concreta, con una comunicación efectiva, que no es una comunicación lineal baseada en un modelo de déficit de información, de que los pueblos no son científicos, precisa cientificarlos para comprender la complejidad de la mudanza climática. Los pueblos saben mucho sobre el cambio climático, cosas que sufren en el día a día. Entonces, precisamos aprender con los pueblos y con las personas impactadas y así establecer formas de campañas y de enraizamiento de la política climática. Creo que esa es una idea importante, porque la política climática debe tener un enraizamiento social profundo que parte de ese tipo de, de, de investigación y de iniciativa que mencioné. Y nuevamente sobre los tipos de negacionismo, eso también cabería a una tipología de negacionismo si tenemos un negacionismo no declarado y práctico, y pasaría también por una cuestión de caracterizarlo, cómo se hace, cuáles son los targets y cómo pueden si movilizar formas de combatirlo de una manera efectiva. Perfecto, muchísimas gracias, Yaniel. Y quizá también aprovecho antes de continuar con el siguiente bloque de preguntas, preguntarte, esto que nos presentaste, ¿tenemos forma de leerlo
digamos, podemos leerte a propósito de estos temas o es trabajo en proceso o si nos puedes Yo compartir más. yo tengo en portugués algunos papers publicados sobre el tema. Uno de los papers es en portugués, sí, mas ahora tenemos toda la forma de traducción posible. Llamado la meada de negacionismo climático. Un paper en que yo trago estas ideas, es un paper de 2022. Pero ahora tengo trabajado un poco más adelante en esas ideas históricas de la negación de la naturaleza o tentando investigar este dualismo de la naturaleza y la civilización, buscando incorporar este tipo de análisis de una genealogía de las ideas del medio ambiente con una genealogía de negarlo. Entonces, eso ainda no está publicado, pero es algo que pienso en trabajar un poco más junto de otros temas que tengo en curso también, que envuelven, usted sabe bien, antropología de las infraestructuras y cosas así que Perfecto. estoy involucrado. Gracias, Jenny. Vamos a buscar ese artículo que nos mencionas en portugués. Gamaliel Becerra te pregunta, muchas veces los discursos negacionistas son defendidos con la libertad de expresión y pensamiento donde lo que se piensa es válido, o sea, no corroborable. Por tanto, existe una tendencia en el negacionismo a poner a la ciencia en el mismo nivel epistémico con el que se piensa una creencia. ¿No podríamos contrarrestar esta línea de pensamiento que parece estar tan extendida en el consciente colectivo? Y una pregunta más de Elisa Garduño. He visto en redes sociales desinformación acerca de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, donde se publican diversos argumentos de que el cambio climático no existe y solo es una idea de los gobiernos para controlarnos. ¿Existe una relación con el negacionismo? ¿O qué hay detrás de quienes se encargan de difundir estas publicaciones? ¿Puedes repetir la última pregunta, por favor? Claro que sí. Pregunta Elizabeth Garduño. He visto en redes sociales desinformación acerca de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, donde se publican diversos argumentos de que el cambio climático no existe y solo es una idea de los gobiernos para controlarnos. ¿Existe una relación con el negacionismo o qué hay detrás de quien se encarga de difundir estas publicaciones? Sí, yo no estoy a par de estas prácticas de desinformación de la Agenda 2030. Tenía que buscar un poco más de información al respecto de estas publicaciones, pero es interesante entender que cuando hablo sobre el negacionismo climático, podemos entenderlo como un negacionismo ambiental como un todo, un negacionismo de la idea de sostenibilidad. Entonces, quien compra la idea de negacionismo climático acaba siendo un enemigo también de todos los esfuerzos de sostenibilidad. Entonces, sostenibilidad es una, es una manera de conectar la política ambiental a ideas de desenvolvimiento y cosas así que, que están completamente informadas por una idea de urgencia ambiental. La visión negacionista es algo como la visión negacionista aquí, de manera que tipifiqué en este estudio, es algo como decir lo siguiente, entiendan que todo que se habla sobre urgencia de mudanza climática, de esgotamiento de recursos naturales, todo eso es una tontería, no hay fundamento ningún para decir que el medio ambiente está impactado. Entonces, es como el filósofo Bruno Latour dice en sus últimos escritos de que los negacionistas climáticos no viven en lo mismo mundo que nosotros vivemos, ¿sí? Más apartados en un mundo en que existe toda una visión, una cosmovisión que construye esta realidad paralela a nuestra realidad que entiende que estamos pasando por cambio, por cambio climático. Entonces, estar compartiendo una visión negacionista
negar toda una preocupación con la ecología que estos grupos pueden encontrar también en la Agenda 2030, por ejemplo, y todas las acciones de los organismos internacionales. Y los organismos internacionales, ahí tenemos una otra línea, ¿no? Que son vistos en esta cosmovisión negacionista como algo en torno de una conspiración globalista. ¿Sí? Todo este discurso de globalismo es muy presente en el negacionismo climático y negacionismo ambiental, porque la pauta ambiental es una pauta global, necesariamente. Si estamos, no hay como en nuestra visión ambientalista compartir el medio ambiente en la Amazonía, todo está globalmente conectado. Entonces, eso es intervir en la soberanía de los países alrededor del mundo. Eh, entonces, una otra cuestión que fue colocada acá es sobre la libertad de expresión. Entonces, ¿puedo yo ahora estar por ahí difundiendo noticias falsas, creando contenidos falsos sobre el medio ambiente? Sí, hay leyes para combatir eso. En Brasil ainda no. Pero defender eso como libertad de expresión es una cosa complicada, ¿sí? Porque yo tengo derecho de pregar mi, mi posición política respecto de cosas distintas, ¿sí? Entonces, la libertad de expresión es algo importante, pero cuando se eleva, veja bem, quando se eleva esta opinión a una opinión científica, ahí que está el problema. Entonces, los negacionistas se disfrazan de científicos y dicen, yo entiendo mucho sobre ciencia y no hay ciencia alguna que pruebe que mudanza climática ocurre, de cambio climático ocurre, y entonces debemos, en ese sentido, simplemente esperar y ver lo que pasa, no vamos nos desesperar. Entonces, no se trata, cuando hablamos de ciencia, no se trata de opinión, no se trata de libertad de expresión. La ciencia tiene métodos y formas de factualidad que independem de sua opinião. Então, quando se coloca em uma TV aberta, em um programa, um talk show muito acertado, um pseudocientista dizendo não há consenso entre os científicos a respeito do cambio climático, é simplesmente uma mentira elevada a um pé de igualdade que não pode se criar esse balanço em rede nacional. Há uma responsabilidade dos meios oficiais de comunicação, de los periodistas, de criar uma ideia basada em factualidade. Então, se em minha casa quero dizer para as pessoas, oh, não creio em cambio climático, isto é minha opinião, pero quando se eleva isso a uma postura de governo de tratar isso como um tema público, que isso eu vejo como um problema preocupante, que não pode se dizer somente eu posso dar minha opinião a esse respeito, porque dependendo da amplitude da comunicação, isso pode generar um problema público enorme. Y nosotros tenemos como ejemplo la pandemia de COVID, cuando se vehiculó la idea de que vacinas no hacían efecto en las personas y las personas iban muriendo porque no se vaccinaban. Entonces, no se puede con ciertas ideas tratarlas simplemente como libertad de expresión, lo que yo creo. Muchísimas gracias, Jean Miguel. Sí, además de que hay que recordar que las prácticas o las personas negacionistas justamente se oponen a estos argumentos, digamos, se oponen sin ningún argumento detrás sólido, ni mucho menos. Más bien son motivaciones ideológicas en ocasiones o políticas, pero no hay fundamento. Entonces, creo que es muy interesante esto que nos mencionas.
Hay una pregunta más y me gustaría colocar otras más. Si nos permites, todavía tenemos unos minutitos. ¿Sí? Claro. Ok. Iván Sadit menciona, en México abunda el negacionismo práctico, la simulación y el greenwashing en todos los niveles de gobierno. ¿Cree usted que esto pueda ser un más peligroso que un negacionismo declarado? Y lo cual me parece también muy interesante de escuchar su reflexión, ya Miguel. Y a mí me hacía pensar en este ejemplo que nos dabas de Chico Méndez sobre la destrucción de movimientos ambientales, una forma de borrar la memoria histórica, bueno, de intentar borrar o de negar la memoria histórica. ¿Qué tanto podríamos pensar otros ejemplos, a lo mejor menos? Este fue un ejemplo muy evidente de una intención por eliminar figuras importantes que representan una lucha. ¿Qué tanto que Brasil, de hecho, y México sean a nivel Latinoamérica los países donde mayores homicidios y persecución a personas ambientalistas, digamos que este escenario ocurre en estos dos países es una forma no solo de negar, sino de tratar de acallar aquellas voces que están justamente reclamando que haya una atención a la agenda ambiental y climática de manera justa. Entonces, no sé si por ahí digamos, ¿cómo llamarlo? Este asedio que están sufriendo esas personas, en específico luchadoras y luchadores ambientalistas, es una forma de reinterpretar posiblemente las consecuencias, una de las consecuencias de los negacionismos prácticos, cuando menos en México. Sí, bueno, eso por ahora. El fenómeno del greenwashing, ¿sí? Esta es una idea interesante. Eh, bueno, yo acredito que el greenwashing es un fenómeno un poco distinto del negacionismo climático en los términos que fueron colocados aquí en este estudio. ¿Por qué el greenwashing? Existe ahí un conjunto de acciones reformistas de estructuras productivas, de estructuras de generación y producción de energía, de comportamiento, pero en profundidad no transforma fundamentalmente el sistema que produce estas consecuencias catastróficas en el medio ambiente. Es una pregunta interesante porque la percepción que tengo a este respecto es una idea que va más adelante en el análisis de las fases del capitalismo contemporáneo. Yo tengo una reflexión como sociólogo, una reflexión un tanto especulativa de que el sistema capitalista está, digamos así, incorporando la catástrofe ambiental en su sistema, intentando gestionarlo y abafarlo en términos de crear una valoración de lo desastre y de gestión de lo desastre. Entonces, es una temática interesante porque sería el cambio climático el fin del capitalismo. Creo que no. Ese es un problema. Más sí, es la pasaje de un capitalismo petroquímico del carbón para un capitalismo, irá para un mix más variado de fuentes de energía y también de organización política. ¿Sí? No, yo no creo que el colapso ambiental será el fin del capitalismo, porque el capitalismo irá de cierta manera, a través de un tipo de modernización ecológica, tentar ampliar un poquito más su horizonte fin. Entonces, el greenwashing o el Green Deal es una manera de crear más futuro para el capitalismo catastrófico, ¿sí? Más futuro en el sentido no solo de futuro de existencia física y sistémica, pero más futuro de los ganos financieros. Entonces, la transición energética en curso es una transición que
que va a costar mucho, mucho y exigir inversiones inmensas para transformar la matriz energética de los países. Entonces, si formos a analizar el greenwashing producido pela China, ¿sí? Que domina el mercado de energía renovable del mundo, tenemos una fuerza que se coloca adelante sobre el discurso de la sustentabilidad ambiental. Ahora, eso es interesante también porque o que podemos caracterizar, por tanto, como sustentabilidad? Esa es una pregunta interesante porque acredito que definir sustentabilidad depende fundamentalmente de una visión política que tienes al respecto de esas cuestiones, ¿sí? Entonces, sustentabilidad para mí no tiene a ver solamente con descarbonización, tiene a ver con democratización, con participación popular, con fin de la desigualdad. Entonces, pero hay una definición más corriente de sustentabilidad que sería simplemente, como mencioné anteriormente, vamos a compartimentalizar la crisis y intentar con ellas ganar dinero y tornar verde ciertos sectores. Pero eso no es un fenómeno que yo caracterizaría como un negacionismo, mas sim como um plano concreto de construir uma modernidade ecológica capitalista. Isso é uma discussão interessante para termos em outro momento. A respeito de Chico Mendes foi activista, un seringuero. Seringuero es una palabra que existe en español. Seringuero es un, 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 un trabajador que produce borracha. Es una... es difícil traducir seringuero para español, pero es un trabajador de la floresta que defendía los derechos de los pueblos de vivir en ambientes protegidos de las grandes haciendas y de la producción que había creciente en la Amazonía. Entonces, Chico Méndez siempre vivió sobre la mira de poderosos, tanto que fue asesinado en Amazonia, asesinado y hasta hoy ninguém sabe quién lo mató. Entonces, quien mandó matar Chico Mendes, ninguém sabe. Mas la destrucción de su monumento en este momento significa mucho al respecto de cómo una postura combativa de movimientos políticos negacionistas tem se tornado activa y violenta en este caso. Entonces, la destrucción de monumentos es algo interesante para se pensar, pero la construcción de monumentos también es interesante, porque en lo interior, las ciudades dominadas pelo agro, hay una construcción de monumentos al agronegocio. Entonces, esos tractores enormes. Entonces, la cultura material es algo interesante para pensar cómo ela se procesa en términos ambientales y requiere pesquisa, más pesquisa al respecto de ese tipo de problema. Yo coloqué este ejemplo de Chico Mendes como una manera de entender que los discursos no son apenas juegos de palabras que no se incorporan en prácticas. Ese es mi punto acá. Eles informam uma visão de mundo que pode envolver ações violentas e uma forma destructiva da memória, como eu mostrei em caso de Chico Mendes. Perfecto. Perfecto, Jean Miguel. La verdad es que te agradecemos mucho. Yo creo que dejas varias reflexiones. Vamos a, si gustas, bueno, puedes compartir tu correo por si hay alguna otra inquietud. Y pues agradecerte el espacio, que hayas estado con nosotros, que nos hayas invitado a reflexionar sobre estos temas que van a seguir en la agenda y que es muy necesario que desde las ciencias sociales, las humanidades, con científicos de la Tierra nos reunamos para discutir cómo entender, crear estas tipologías de acuerdo a nuestras realidades nacionales e institucionales. Así que muchísimas gracias, Jean Miguel, y gracias a todas y a todos que nos acompañaron en esta conferencia magistral.
Muchas gracias. Espero ter atendido o mínimo que se esperaba de esta conferencia. Contem conmigo para cualquier cosa. Gracias. Muchísimas gracias, estuvo fenomenal. Gracias, Jean Miguel. Hasta luego. Vamos ahora a tener, perdón, un receso de ahora hasta las 3:30. Nos vamos a reencontrar aquí con las personas que nos acompañan y por favor corran la voz que de 3:30 a 5 vamos a tener el segmento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la conferencia Implicaciones del cambio climático en la evapotranspiración del norte de Veracruz. Participan la doctora Rocío del Carmen Vargas Bastilleja y el maestro Edgar Omar Ruiz del Ángel. Les esperamos y muchas gracias. Que tengan una buena tarde y gracias, Jean Miguel, nuevamente. Que estén bien. Gracias. Chao.